Recordemos, ¿qué tratamos en el programa anterior? ¿Alguien desea comentar? Yo, profesor, hemos analizado y reflexionado a partir de un caso sobre la situación de las vacunas contra el COVID-19 en nuestro país. Sí, profesor. Muchos adultos y adultos mayores no están acudiendo a los centros de vacunación para su primera o segunda dosis de la vacuna. Quizás sea porque en las redes sociales se ha presentado demasiada información que está generando mucho miedo. Qué interesante lo que menciona. Para saber las causas, podemos analizar este problema a partir de los datos del REUNIS, Repositorio Único Nacional de Información de Salud, del Ministerio de Salud de nuestro país, que nos brinda información sobre la vacunación diaria, el número de personas que recibieron la primera y segunda dosis, entre otros datos importantes. Por otro lado, pedimos a los estudiantes que sintonizan el programa y tienen acceso a la web ingresar al repositorio REUNIS del Ministerio de Salud para que nos acompañen en este análisis. Creo que esa información nos ayudará mucho para promover los beneficios de la vacuna en nuestras comunidades. Así es, Patricia. Por ello, el programa de hoy se denomina Analizamos estadísticamente las proyecciones de vacunación contra la COVID-19 en nuestro país. De esta manera, culminamos el primer bloque del programa. Continuemos con el segundo bloque, para lo cual vamos a revisar información del Repositorio Único Nacional de Información de Salud, REUNIS. Pedimos a los estudiantes que sintonizan el programa estar atentos y tomar nota de la información que consideren más importante, lo cual nos permitirá reflexionar sobre nuestro rol y el de nuestras familias ante esta situación que estamos viviendo. ¡Wow! Puedo observar que es una sala virtual en la cual está el mapa del Perú con sus 24 departamentos, datos de la vacunación diaria, otra tabla sobre la vacunación diaria acumulada por dosis. Además, tiene información sobre la vacunación diaria según el fabricante, vacunación por grupo de riesgo priorizado, representada con gráficos de barras y de líneas. También podemos observar que se aplicaron 11.016.031 vacunas, de las cuales 6.940.991 fueron de la primera dosis y 4.075.040 de segunda dosis. ¡Excelente! Como lo mencionaron, es una información que se actualiza cada día. En este caso, las cifras que ha mencionado Jesús son hasta el 20 de julio del presente año. Además, podemos observar el avance de la vacuna por departamento. Por ejemplo, en mi querido Loreto se han aplicado 170.479 vacunas, de las cuales el 51,9% de la población ha recibido las 2 dosis. Estamos avanzando muy bien. Buena lectura. Revisando la información actualizada que nos proporciona el Repositorio Único Nacional de Información en Salud del MINSA, ¿de qué manera podemos analizar la información del REUNIS para proyectar el tiempo en que lograremos la inmunidad de rebaño en nuestro país? Creo que está un poco difícil. Seguiré revisando la información. Tenemos mucha información que analizar. Creo que podemos comenzar analizando la vacunación diaria acumulada por dosis, la cual está representada por un gráfico de líneas. Tienes razón. Además, recuerdo que los gráficos de líneas nos permiten analizar la información en un determinado tiempo. Es correcto. ¿Y qué otra información nos ayudaría a realizar las proyecciones que necesitamos? También podemos analizar la información relacionada a la vacunación diaria para poder identificar algún comportamiento de la vacunación. Excelente. Pero no se olviden de la información por departamento. Me gustaría intentarlo. Comenzaré con el análisis de la vacunación acumulada por dosis.
la cual está representada por un gráfico de líneas, en la cual la línea azul representa la primera dosis y la línea celeste la segunda dosis. Tienes razón, Jesús. En la línea vertical del eje Y se representan las cantidades en millones. Ahora comprendo, inicia de 0 millones, en la línea superior están 2 millones, le sigue 4 millones y 6 millones. Claro, es el número de personas expresadas en millones que recibieron las dosis. Así es, Patty. Y en la línea horizontal, o eje X, encontramos los días de vacunación, la cual se inició el 4 de febrero hasta el 20 de julio. Con esta información podemos proyectar el comportamiento de la población frente a la vacuna y predecir la fecha que llegaremos a la inmunidad de rebaño. Realizaron una lectura interesante, reconociendo los elementos del gráfico que refiere a la vacunación diaria acumulada por dosis. Seguramente reproducir esta información ayudó a los estudiantes que sintonizan el programa. En este gráfico me gustaría analizar la información en relación a la primera dosis. Al revisar puedo observar que el 8 de febrero se aplicó la primera vacuna en nuestro país, claro, de manera oficial. Es correcto. Además, debemos recordar que el 7 de febrero llegó el primer lote de 300.000 vacunas, las cuales estaban dirigidas para el personal de salud prioritariamente. Ahora comprendo mejor la lectura. Además, podemos mencionar que el 9 de febrero se aplicaron 3.846 dosis. El 10 fueron 20.430 dosis. El 1 de marzo se llegó a 331.173 dosis. Y el 28 de abril superamos el 1.000.000 de la primera dosis. Es cierto, Jesús, el 18 de mayo llegamos a los 2.974.000 vacunas aplicadas de la primera dosis. El 1 de junio ya se había aplicado 3.058.695 vacunas y el 20 de julio hemos alcanzado los 6.940.991 vacunas aplicadas en la primera dosis. Es correcto. ¿Y de qué manera podemos interpretar la información obtenida de la gráfica? ¿Quién se anima? Yo, profesor. ¿Me ayudas, Jesús, por favor? Claro que sí, Patty. Adelante. Del 8 de febrero al 28 de abril se han aplicado más de 1 millón de vacunas de la primera dosis, para lo cual han tenido que pasar más de 2 meses. Pero del 28 de abril al 18 de mayo se han aplicado 999.598 dosis. Es una cantidad importante de vacunas aplicadas en menos de un mes. Y del 18 de mayo al 1 de junio se aplicaron 1.057.721 vacunas. Es decir, en menos de 15 días se aplicaron más de 1 millón de dosis. Es cierto, Patty. También debemos recordar que el gobierno peruano ha ido comprando más vacunas e implementando más centros de vacunación. En estos últimos días se han realizado campañas que las han llamado vacunatón, en las cuales el personal de salud ha trabajado arduamente desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. En cada vacunatón se ha superado las 200.000 personas vacunadas. Esta es una gran estrategia del Ministerio de Salud para vacunar a más personas y que se pueda evitar perder más vidas. Las afirmaciones que realizaron son correctas y nos ayudan a visibilizar los grandes esfuerzos de nuestras autoridades y del personal de salud en esta gran movilización. Como ciudadanos, nos queda acudir responsablemente a los centros de vacunación. Asimismo, pedimos a los estudiantes que sintonizan el programa formular otras afirmaciones considerando las características de su familia y la comunidad donde viven. Continuemos. Por fuentes del Ministerio de Salud, una dosis de la vacuna nos brinda una protección aproximada del 38%, mientras que con las 2 dosis se supera el 80%. ¿Cuál es la proporción de la población que tiene las dosis completas? Según el REUNIS, el 58,7% de la población a nivel nacional tiene las dosis completas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jesús?
Creo que no es así, porque la plataforma no ha considerado la población que tenemos como país, sino que está en relación con las vacunas aplicadas. Tienes razón, no había considerado la información que indicas. Muy bien. Continúa, Patricia. Gracias, profesor. Me gustaría analizar esta información. Desde el 7 de marzo se vacunó a 94.454 personas con la segunda dosis, mientras que hasta esa fecha se tenía a 356.390 personas vacunadas con la primera dosis. Pero el 19 de mayo se tenía 898.231 personas vacunadas con la segunda dosis de un total de 2.061.206 personas vacunadas con la primera dosis. Así podemos afirmar que la cantidad de personas a las que les falta completar la segunda dosis se va incrementando. Tienes razón, y eso se observa en el gráfico de líneas, donde la línea azul de la primera dosis es más alta y se aleja cada vez más de la línea celeste, que corresponde a la segunda dosis. Es cierto, porque al 20 de julio las vacunas aplicadas fueron 11.016.031, de las cuales 6.940.991 corresponden a la primera dosis y 4.075.040 a la segunda dosis, de donde podemos afirmar que las personas que no recibieron la segunda dosis son el 41,3%, entre las cuales están las que cumplieron los 21 días y no retornaron para aplicarse la segunda dosis, y aquellas personas que todavía no cumplen el tiempo para su segunda dosis. Es importante que acompañemos a nuestros padres y personas mayores a los centros de vacunación cuando les toque su turno. De esta manera estaremos más protegidos contra el COVID-19. ¿En cuánto tiempo podemos obtener la inmunidad de rebaño según el comportamiento de la información analizada? Recuerdo que para lograr ello debemos vacunar del 75% al 80% de la población. Es cierto, para ello debemos saber cuántas personas representan el 75% de la población, y lo podemos calcular considerando los 33 millones de peruanos. Te ayudo. El 75% de los 33 millones de peruanos podemos calcularlo multiplicando 75 por 33 millones, y este resultado lo dividimos entre 100. Sí, esa técnica operativa es muy práctica. Te ayudo con la multiplicación. 75 por 33 millones resulta 2.475 millones. Gracias. Ahora dividimos 2.475 millones entre 100, que resulta 24.750.000. Esto quiere decir que debemos vacunar a más de 24 millones de peruanos para lograr la inmunidad de rebaño. Y del 8 de febrero hasta el 20 de julio se han aplicado más de 11 millones de vacunas, entre las cuales están consideradas las de una sola dosis y de dosis completa. Claro, así podemos afirmar que 4.107.370 peruanos y peruanas ya recibieron las 2 dosis de la vacuna y 2.871.071 solo tienen una dosis. Un gran porcentaje de la población aún no cuenta con dosis alguna. Por otro lado, es alentador que el gobierno siga adquiriendo las vacunas para continuar con este proceso de vacunación. Nos falta mucho para llegar a la meta, profesor, pero el vacunatón es una buena estrategia, porque en el primer vacunatón, que realizó el 10 y 11 de julio, se logró vacunar a más de 269.189 personas, de las cuales 257.990 fueron de la primera dosis y 11.199 de la segunda dosis. Tienes razón, Jesús. En el segundo vacunatón, que se realizó del 17 al 18 de julio, se vacunó a 244.700 personas, de las cuales 164.263 recibieron la primera dosis y 80.437 la segunda dosis. ¡Qué interesante! Con todos estos datos, podemos concluir que al vacunatón asisten más de 250.000 de personas. Por otro lado, en el segundo vacunatón
se notó mayor presencia de personas que acudieron para su segunda vacuna. Y eso es bueno porque se incrementa el nivel de protección de la vacuna. Creo que todos en la sociedad tenemos responsabilidades que cumplir. Explícanos un poco más tu idea. Claro que sí, el gobierno debe seguir comprando vacunas para la población. El MINSA tiene que continuar con estas campañas e informando de los beneficios de la vacuna para orientar a la comunidad. Y a nosotros, como ciudadanos, nos corresponde cumplir con los cronogramas de manera ordenada y cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Sí, profesor. Además, no debemos olvidar que aunque nos vacunemos, debemos seguir cuidándonos con el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas, evitar las fiestas y reuniones, hasta que se controle la pandemia y las autoridades de salud nos brinden otras recomendaciones. Es correcto, Jesús. La salud es responsabilidad de todos. Y para culminar el programa de hoy, ¿qué aprendizaje nos llevamos? Por favor, hemos aprendido a leer, interpretar y explicar una variedad de gráficos y valores de medidas estadísticas sobre la vacunación contra el COVID-19 del Repositorio Único Nacional de Información en Salud, para proyectar cuándo podemos llegar a la inmunidad de rebaño. Gracias, Patricia. ¿Qué más nos puedes decir, Jesús? Profesor, creo que es necesario investigar más respecto de la información que se difunde en las redes sociales sobre los mitos de la vacuna, porque algunos de ellos dicen que nos están instalando un chip en el cuerpo para dominarnos, otros que nos están manipulando genéticamente, y algunos dicen que luego de la vacuna se pegan al cuerpo metales, entre otros rumores. Tienes razón, creo que con una adecuada información a partir de fuente científica podemos eliminar estos mitos para promover la vacunación de la población y llegar a la inmunidad de rebaño antes de fin de año. Es correcto lo que mencionan. En el siguiente programa de Ciencia y Tecnología comprenderán la genética del virus SARS-CoV-2, lo cual nos permitirá explicar científicamente la veracidad o falsedad de los mitos, y de esta manera promover la vacunación en nuestras comunidades. Estudiantes del quinto grado, para consolidar sus aprendizajes, los invito a revisar información sobre el proceso de vacunación en fuentes confiables, como el Reunis, que les permitan formular afirmaciones sobre las proyecciones para lograr la inmunidad de rebaño en el país, argumentándolas estadísticamente. Además, revisen esta tarea considerando los siguientes criterios. Criterios de evaluación. Lee, interpreta y explica una variedad de gráficos estadísticos sobre el proceso de vacunación a la población en estudio. Interpreta información que contiene valores de las medidas estadísticas de Reunis u otra fuente sobre la población a vacunarse contra la COVID-19. Predice un comportamiento a futuro sobre el proceso de vacunación para lograr la inmunidad de rebaño, con base en la información estadística analizada. Luego, guarden en su portafolio esta tarea para presentarla a su profesora o profesor cuando se lo solicite. Asimismo, los invito a reflexionar sobre su aprendizaje a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Creen que lo que han aprendido hoy les servirá en su vida cotidiana? ¿En qué situaciones? ¿Qué dificultades han tenido en su aprendizaje? ¿Cómo lo han superado? Agradecemos la participación de Patricia y Jesús. Muchas gracias a todas y todos. Nos reencontramos en el siguiente programa. Fue un gusto compartir el programa con ustedes. No se olviden de cumplir con las actividades del programa. Hasta la próxima.
Colegas docentes, reconocemos el esfuerzo y el rol mediador que desempeñan en la educación a distancia. Por ello, les sugiero que orienten a los estudiantes en la revisión de información sobre el proceso de vacunación en fuentes confiables como el REUNIS. Luego, que formulen proyecciones para lograr la inmunidad de rebaño en el país, argumentándolas estadísticamente. Después recojan las evidencias, analícenlas y retroaliméntenlos considerando los criterios. Lee, interpreta y explica una variedad de gráficos estadísticos sobre el proceso de vacunación a la población en estudio. Interpreta información que contiene valores de las medidas estadísticas de REUNIS u otra fuente sobre la población a vacunarse contra la COVID-19. Predice un comportamiento a futuro sobre el proceso de vacunación para lograr la inmunidad de rebaño, con base en la información estadística analizada.